tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno que puedan estar aquí nuevamente. Vamos a continuar nuestro estudio de la carta a los Romanos y
El día de hoy corresponde estudiar el capítulo número 3. Ese sí lo vamos a estudiar en una sola clase, entonces vamos a poner atención. Te invito a que tengas a la mano con qué anotar para que puedas retener mejor y conservar mejor lo que el Señor te quiere hablar el día de hoy, ¿sale? Pero bueno, antes de leerlo, antes de continuar, pues vamos a orar. Padre bendito, venimos hoy, Señor, delante de ti, dándote gloria, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios y que no hay nadie fuera de ti, Señor, ni nada fuera de ti, Padre, con lo que querramos, Señor, estar en nuestra vida, Señor. Eres tú la razón del que hoy estemos aquí, Señor, en tu bondad, en tu misericordia. Nos permites conocerte a ti, Señor. Te pido que tomes este tiempo en tus manos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, nos redarguya, que abras nuestro entendimiento, Señor, y quites de nosotros un corazón duro, Padre, por uno de carne, uno sensible, Padre, que pueda escuchar y entender, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Padre. Toma, Señor, a tus hijos, a tu pueblo, y Padre, guíanos en esta vida, Señor, porque tú eres lo más importante, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria y la honra, Padre. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a leer el capítulo 3, pero vamos a ir leyéndolo poco a poco, lo vamos a ir explicando. En esta ocasión no vamos a tener puntos, sino lo vamos a ir explicando. Porque a mí me gusta mucho este pasaje, porque tiene que ver pues con la condición del hombre y nos ayuda también a entender pues lo afortunados que somos, ¿verdad?, de tener un Dios misericordioso, la importancia del Evangelio, porque nos pone en un contexto la Biblia de por qué necesitamos a Dios, ¿no? Entonces directamente quizá no lo dice como yo lo estoy diciendo, pero vamos a entender lo que el apóstol Pablo le quiere decir a los cristianos que están en Roma y sobre todo a los que son judíos en ese momento, los que pertenecen al pueblo judío. Entonces pues vamos a ver qué es lo que Pablo está intentando decirles, ¿sale? Y entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 3 y venimos hablando acerca del judío, ¿verdad? Hablábamos la clase pasada de que el judío, pues, o ser parte del pueblo de Dios, pues no es una condición externa, sino es una condición interna en el corazón. Hablábamos acerca de la circuncisión, del que el circunciso no es aquel que lo hace físicamente, sino el que se circuncida en el corazón, ¿verdad? Y hablábamos de la circuncisión representa deshacernos de la inmundicia, del pecado que hay en nosotros. Entonces un cristiano no es aquella persona que va a la iglesia o que va a un cierto tipo de religión o que va a un cierto tipo de reuniones, sino un cristiano es aquel que ha sido transformado por dentro y que su carácter, su manera de ser ha sido moldeada por Cristo para parecerse cada vez más a Él. ¿Ok? Es en lo interno, dice el apóstol Pablo. Ahora bien, conociendo al apóstol Pablo, que pues muchos judíos esta idea les va a escandalizar, decir, ¿cómo me dices que pues si no soy judío, ¿no? Si yo he cumplido desde niño la ley, etcétera? El apóstol Pablo les va a poner en contexto, según la palabra de Dios, por qué es así. Y entonces el apóstol Pablo va a tomar muchas preguntas, muchos argumentos que surgen en el pueblo judío para menospreciar a los gentiles. Entonces, él va a contestar a estos prejuicios que el pueblo hebreo ya tiene. Y entonces va a tomar estos ejemplos para argumentar el punto. Y yo quiero que tú veas la actitud de ellos, pues no se diferencia mucho a nuestra sociedad actual, ¿verdad? Somos muy dados a preguntar cosas al fin no de saber la verdad, sino de justificarnos a nosotros mismos. Entonces el apóstol Pablo va a tomar estas preguntas o estas cuestiones que él en su experiencia conoce y les va a dar respuesta para que de una vez queden las cosas claras, ¿no? Entonces empieza el versículo 1 haciendo unas preguntas y la manera en la que está escrita esta porción es el apóstol Pablo hace preguntas que normalmente los judíos hacían para justificarse, para hacer una diferencia, etc. Entonces él las usa y les va dando respuestas. Escribe lo que normalmente dice la gente, lo que dicen los judíos en aquel entonces,
y le da respuesta y así lo va a ir haciendo, ¿no? Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Entonces empieza con una de los primeros argumentos. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? O sea, pues, ¿qué chiste tiene entonces que yo sea descendiente hebreo directo, que me haya hecho la circuncisión, que haya seguido la ley, si al final los gentiles también pueden ser como yo o hasta mejores que yo? O sea, este argumento para ellos era muy pesado y es muy pesado, ¿no? Hasta la fecha. Eh, y tiene que ver con ese orgullo que tenemos como personas. Entonces, el apóstol Pablo lo que les contesta es muy, muy importante. Dice mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahora aquí de manera literal está hablando de que, bueno, ustedes saben que por medio del pueblo hebreo, pues llegó la palabra de Dios, ¿verdad? También por medio del pueblo hebreo nació el Salvador y por medio también de ellos vinieron las promesas. Entonces, hablando literalmente, pues el ser judío es un gran honor porque fueron el pueblo elegido por Dios para poder manifestar la presencia de Dios en este mundo. ¿Sale? Si ustedes pudieran hacer un recuento de todas las tribus, sociedades que han existido, pues el pueblo hebreo se caracterizó siempre porque fueron el único pueblo que tenían un solo Dios, eran un pueblo monoteísta. Y este es algo bien importante porque hoy nosotros como cristianos creemos en un solo Dios, ¿sí? Y esto no era común, o sea, hablando como mexicanos, nuestros antepasados pues eran politeístas, creían en muchos dioses, Dios de la lluvia, Dios del sol, etcétera. Y en muchas culturas, en Mesoamérica, en Europa, en África, etcétera, antiguas culturas, aún hay culturas aún existentes que creen en varios dioses. Entonces, hablando de manera literal es esto. Pero hablando de manera ya como cristianos, esta parte que les dice, les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, quizá tú y yo por fuera nos parecemos mucho a cualquier persona que no crea en Dios o que cree en Dios. Todos salimos a trabajar y si tú trabajas, le echas ganas, pues te va a ir bien, ¿no? Si tú te esfuerzas, etcétera. Entonces, a veces sí nos llega la pregunta de decir, bueno, ¿y de qué sirve ser cristiano? ¿No? Si a lo mejor hasta a veces me va peor que a alguien que no es cristiano, etcétera. Pero aquí lo importante no es lo exterior, sino lo importante es lo profundo de lo que Dios nos ha dado. Dios nos bendice, nos da salud, etcétera. Pero hay cosas más importantes y la primera de ellas es esto: nos ha confiado su palabra. Hermanos, nosotros tenemos la eternidad. ¿Qué mayor posesión que el amor de Dios para nosotros y una eternidad con Él, una vida eterna? ¿Sí? Entonces, por eso el apóstol Pablo tiene que contestar estas preguntas antes de que se empiece a hacer el alboroto, para que nos quede claro, hay cosas más importantes. Lo importante para ti judío, lo que le estaba diciendo es, no es tu circuncisión, sino es lo espiritual que Dios te ha dado, los privilegios que Dios te ha dado en la eternidad, en tu relación con Dios. Esto es lo más importante. Entonces a lo mejor podemos tener una casita más chiquita o a lo mejor no tenemos un super empleo como otras personas que no temen de Dios. Quizá sí. Pero eso no es importante. El punto es lo que el Señor ya ha impregnado en tu corazón. Eso es lo más valioso. Eso es lo más importante y eso es lo que a Dios más le interesa hacer en tu vida. Que tengas vida eterna. Tú, tu familia, tu descendencia. Amén. Siguiente pregunta, otro argumento. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Bueno, entonces, pues si no le hemos creído, si no hemos seguido la palabra de Dios, entonces, si yo no le creo a Dios, ¿quiere decir que Él ya no es fiel o Él no va a cumplir? Vamos a ver qué contesta el apóstol Pablo: de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ahora, aquí hermanos, pues
entramos en uno de los detalles. A veces creemos que por lo que yo hago o dejo de hacer, el Señor va a hacer o dejar de hacer. O sea, definitivamente hay cosas en mi vida que el Señor quisiera hacer, pero que yo las impido, ¿no? Pero en realidad, hermanos, Dios es tan poderoso y es soberano que al final del día Él va a hacer lo que le plazca, como le plazca. Y gracias a Dios que Él es bueno, ¿verdad? Y entonces sus pensamientos, dice, son de bien y no de mal para nosotros. Entonces, tú a veces puedes dejar de creer, a veces puedes no leer la Biblia, pero eso no va a hacer que Dios no cumpla sus promesas en ti, porque Él es fiel. Entonces, no por tu culpa Él va a dejar de ser lo que es, porque no es así. Por eso el problema de que nosotros creamos que es que si yo declaro, etcétera, pues no, o sea, Dios no se mueve a lo que tú quieres, sino tú te vas a mover a lo que Él quiere. Y este es el principio bíblico de la obediencia. Yo me sujeto a la voluntad de Dios, no sujeto la voluntad de Dios a la mía. ¿Ok? Entonces, antes, hermanos, que Dios falle, pues yo creo que se acabaría la existencia. O sea, Dios nunca va a fallar. ¿Ok? Entonces, por eso aquí también, bueno, entonces si ya porque los judíos hemos fallado como pueblo, entonces quiere decir que ya nosotros no somos valiosos. No, hermano. No, el Señor es fiel. Entonces, si tú como cristiano has fallado, te has equivocado, etcétera, eso no quiere decir que Dios te ha dejado de amar, ni tampoco quiere decir que el Señor no va a tener misericordia de ti, y por eso nos llama, y por eso nos da oportunidades, y por eso hoy tú estás escuchando esta prédica, porque el Señor ya ha tenido misericordia de ti y de mí. ¿Sale? Entonces, aquí les contesta, bueno, todos somos mentirosos, nuestra injusticia va a hacer que la justicia de Dios sea más clara. Y esto viene en el versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, o sea, esto es un argumento de hombres, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que está tratando de decir? Bueno, y esto es un argumento que hoy sigue. Bueno, si Dios sabe cómo somos, si Dios sabe que la sexualidad va a ser un tema difícil para las personas, entonces, ¿por qué nos da la sexualidad y después nos dice que no? Y esto es un argumento muy común, ¿eh? Si Dios prohíbe tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿por qué nos da la necesidad y la necesidad de tener relaciones sexuales? ¿Por qué desde niños de manera natural empezamos a sentir esas atracciones? Y esto es así, tenemos estas excusas y estos argumentos con los que tratamos nosotros de justificarnos a nosotros mismos. Entonces le echamos la culpa a Dios de lo que nosotros no logramos entender, número uno, y controlar tampoco. Entonces, ¿será injusto Dios? ¿Qué contesta el apóstol Pablo? En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si Dios fuera injusto, ciertamente el argumento tiene razón, pero ¿qué crees? Dios no es injusto. Si hay alguien que ha sido justo, es Él. Por eso dice el 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Entonces, bueno, Dios se ha aprovechado de mis defectos para justificarse a sí mismo. Ese es el argumento. ¿Por qué aún soy juzgado como pecador si Dios se beneficia para gloriarse a sí mismo de esto? ¿Sí? Entonces complementa la primera idea. ¿Y por qué no decir? Como se nos calumnia, como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos. Esto está diciendo el apóstol Pablo. O sea, ¿por qué no decir? Porque así dicen los que hablan mal de los cristianos, los que hablan mal de los judíos. ¿Qué dicen? Al final, hagamos males para que vengan bienes. Entonces, si Dios se aprovecha de la maldad del hombre para quedar bien Él, pues no es justo que nos condene, porque Él nos hizo así. Y al final de cuentas, si podemos resumir, hermanos, del versículo 1 al versículo 8, yo te diría, este es el argumento. Si Dios nos hizo así, ¿por qué nos juzga?
Entonces, ¿de qué me sirve ser cristiano si de todos modos voy a fallar? ¿De qué me sirve buscar a Dios si de todos modos voy a estar mal en muchos sentidos? Y entonces ese es el pleito del hombre con Dios. Tú me hiciste así, si tú no querías que hiciera esto, ¿por qué me lo diste? Etcétera, etcétera, etcétera. Para no hacerles el cuento largo. Entonces el apóstol Pablo continúa diciendo en la siguiente porción de la carta, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Entonces, ¿es mejor un cristiano que un judío? ¿Es mejor un judío que un gentil? ¿Es mejor un hombre que una mujer? Etcétera. ¿No? ¿Es mejor un rico que un pobre? ¿Es mejor un alto que un chaparrito? Etcétera. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahora, aquí, ¿quiénes están bajo pecado? Todos, todos, hermanos. Cuando tú y yo nacimos, ya estábamos en esta condición de pecadores. Por eso nuestra lucha al crecer, por no hacer las cosas malas, porque somos atraídos de manera natural a hacer lo malo. ¿Sí? Por eso no queríamos estudiar o nos costaba mucho obedecer a nuestros padres. O sea, siempre existe esa lucha. Siempre existe esa lucha. Entonces, bueno, no, mis hijos son muy obedientes. Gloria a Dios. Dios te ha dado la sabiduría para lograrlo. Pero siempre nuestra naturaleza, si de nosotros dependiera, haríamos lo que quisiéramos. Y es algo natural. No es que seamos en sí malos o lo hagamos al propósito, sino es nuestra naturaleza. Entonces todos, hermanos, somos iguales. ¿Ok? Todos somos iguales. Si tú eres cristiano, gloria a Dios, pero eres cristiano no porque eres mejor que otros, sino porque Dios tuvo misericordia de ti y en toda tu vida tomaste una buena decisión, por fin, ¿no? Tomamos una buena decisión que fue seguir a Cristo. Sí, pero nuestra condición es somos exactamente igual que la de otros. Somos propensos a cometer los mismos errores que una persona que nunca ha ido a la iglesia. Y para muestra basta un botón, o sea, tú ponle play a YouTube, prédicas, y cuántos pastores hay que estafan a la gente, gente que se dice profeta y quiere dinero, y lo mismo que hace el mundo, tratar de robar, tratar de sacar ventaja, etcétera. Cuánta gente se pelea en las iglesias porque no es que yo soy más que tú, el orgullo. O sea, somos igualitos al mundo, como en los trabajos se pelean unos quieren pisar a otros para lograr ascensos. Somos igualitos, solo que el Señor ha tenido misericordia y los que se dejan son transformados por Él para su gloria y honra. ¿Sale? Entonces el apóstol Pablo aquí les va a decir, ¿por qué dice el apóstol Pablo que todos somos iguales? Todos estamos bajo la misma condición. Bueno, empieza a decir aquí el Salmo 14, ¿verdad? Por si lo quieres leer luego. Pero ahí toma como referencia el Salmo 14 y dice, no hay justo ni aun uno. O sea, cuando dice no hay justo ni aun uno, quiere decir no hay nadie que haga lo correcto en sí mismo. No hay una sola persona que sea completamente justa y perfecta en este mundo. Ahora, hay quienes hacen buenas obras, pero hacemos ciertas buenas obras, pero también hay cosas que hacemos mal. Siempre estamos incompletos porque no somos perfectos. Por eso dice aquí la Escritura, no hay justo, no hay alguien perfecto, ni siquiera uno solo. No hay quien entienda. Este es el perfil de una persona y esta es nuestra condición de manera natural. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es decir, no hay quien quiera saber nada de Dios. Tú de manera natural no te levantaste un día, ay, como que hoy tengo ganas de buscar a Dios. No, o sea, se nos va enseñando, Dios nos está buscando. Entonces de repente alguien te dice, busca a Dios, Dios te quiere conocer, etcétera. Entonces ya te va despertando a lo mejor esta curiosidad. Hay quienes solo nos acercamos cuando ya derramamos toda la sopa, etcétera. Pero de manera natural, no hay quien busque a Dios porque quiera así desde el principio de su vida. Dios nos va llevando a conocerlo a Él por su misericordia. Dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Quiere decir que perdemos el propósito. Todos dejaron el propósito original. ¿Cuál es el propósito original? Estar con Dios.
y nos hicimos inútiles porque pues era para lo que Dios nos creó, para estar con nosotros, para amarnos, para convivir con nosotros, relacionarse con nosotros. Él quiere bendecirnos, pero yo me alejo de Él, entonces pierdo propósito. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Ahora, no, pero yo sí he dado donaciones y yo ayudo a los pobres. Sí, pero cuando habla de lo bueno, habla de la voluntad de Dios, no de tus buenas o de tus supuestas buenas obras, ¿verdad? Porque bueno, tú puedes, ay, el Teletón, qué bonito, pero no sabemos qué hay detrás de todos esos intereses, ¿verdad? Ah, bueno, pero yo conozco a alguien que ayuda mucho a la gente. ¿Según quién? ¿Y bajo qué contexto? Sí, todas esas preguntas son algo que debemos hacernos. Si hay buenas obras, existe gente bien intencionada, pero todos tenemos una condición imperfecta. Todos. ¿Ok? Entonces dice aquí, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. O sea, sepulcro abierto es una tumba. ¿Cómo huele una tumba? Apesta, ¿verdad? ¿Por qué dice que apesta? Bueno, porque se la pasan engañando. Porque veneno de áspides hay debajo de sus labios, ¿no? El chisme, la contienda, el pleito, ¿no? Tú sales a la calle, cuánta gente, cómo se hablan, cómo se dirigen unos a otros. Prendes el internet y escuchas los videos y no pueden hablar sin groserías, sin doble sentido. Entonces dice, hay cosas que apestan, que salen de la boca del hombre. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué? Y concluye este salmo así, porque ¿por qué la gente es así? ¿Por qué el pecador es así? Tiene estas características. Versículo 18. Porque no hay temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Es la conciencia y el entendimiento de que existe un Dios. Entonces vivimos como si no existiera Dios. Vivimos pensando que siempre vamos a vivir, que siempre somos eternos y que nadie está viendo mi pecado, que nadie está viendo lo que estoy haciendo, que nadie se ha enterado, soy muy listo. Pero dicen por ahí en el mundo, ¿verdad? El que ríe el último, ríe mejor. Y un día, cuando menos te des cuenta, vas a estar en el final de tu vida. Y entonces ahí sí, no existe tal cosa, bueno, al final me arrepentiré, al final Dios tendrá misericordia de mí, no. Porque el Señor conoce el corazón. Y si en ti nunca hubo un arrepentimiento genuino, hermano, no puedes ser perdonado. El remordimiento no es igual a arrepentimiento. El remordimiento no es igual a arrepentimiento. Dice el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermanos, la ley no fue enviada, o Dios no estableció una ley para que tú y yo seamos salvos o seamos justificados. La ley está aquí como un medio por el cual tú y yo podemos conocer el pecado, pero también como la línea que divide al justo del pecador. Entonces, no son tus buenas obras. Qué bueno que hagas buenas acciones, qué bueno. Pero no es eso lo que te va a salvar. No es eso lo que te hace diferente. Eso es lo que nos está llevando el apóstol Pablo. No es eso lo que te hace diferente. Es lo que sigue lo que nos hace diferente. Entonces, nuestra condición, ya hablamos de nuestra condición, ya hablamos de la justificación de las personas, ¿verdad? Es que yo soy así, Dios me hizo así. Bueno, entonces, ¿qué marca la diferencia en mi vida? Versículo 21. Y lo voy a leer hasta el 31 porque este se puede resumir muy fácil. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él,
porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos hemos pecado. Si hay alguien aquí que diga, bueno, no, yo nunca he dicho una mentira, yo nunca robé nada, yo nunca oculté, yo nunca odié a nadie, yo nunca golpeé a nadie, yo nunca no sé, he dicho chisme de nadie, ni he prestado mi oído para escuchar un chisme de nadie. Entonces, si alguien me dice así, yo nunca me he equivocado, bueno, pues yo te diría, pues te equivocaste de planeta, ¿no? Porque aquí solo vemos seres humanos. ¿Sale? Entonces, todos en algún momento hemos pecado. ¿Ok? Dice, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿Es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino confirmamos la ley. Bueno, aquí a lo mejor puede ser un poquito así de, a ver, ¿qué pasó? ¿De qué me perdí? Es como, lo voy a tratar de simplificar. Nosotros no somos justificados por la ley, ¿verdad? No vivimos por la ley para que seamos salvos. Aquí lo que está tratando de decirnos que el versículo 22, la justicia de Dios es por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Cuando yo creo en Jesucristo, entonces puedo ser perdonado, pero vamos a ver por qué. ¿Por qué? O sea, y para entender esto yo tengo que entender lo que la ley establece. Dice la ley que el que peca pues tiene que morir, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, hermanos, cuando tú y yo pecamos, pues definitivamente ya no había otro, teníamos que morir. Ahora, cuando yo le creo a Jesucristo, ¿en qué creo de Jesucristo? ¿Cómo que creer en Jesucristo? ¿Que existió? Sí, sí creo que existió, pero no es eso nada más, sino es saber lo que Él hizo, entender lo que Él hizo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Bueno, la ley dice que si tú pecas, mueres. Entonces, acabamos de hablar de que nuestra condición nos ha hecho pecadores desde el principio. En alguna u otra ocasión tú llegaste a pecar. Entonces, no hay nadie, como decía el Salmo, no hay nadie que por sí mismo haga justicia. Entonces, tuvo que venir alguien que fuera justo y que no tuviera pecado para poder pagar, porque la ley decía que para pagar el pecado del hombre, pues tenían que sacrificar un cordero limpio, sin mancha. Esto representa una vida que fuera pura. Entonces tú tienes que preguntarte, ¿existió alguna vez alguien que tenga una vida pura? Y la respuesta es sí, Jesucristo. Solo Él ha cumplido esa condición. Entonces cuando Él muere por la ley, paga nuestros pecados y entonces la ley se cumple. Bueno, ya murió alguien por el pecado del pastor Omar. El pastor Omar pecó, pero su paga ya fue dada por alguien. ¿Quién fue ese alguien? Jesús. Entonces ya pecó fulanito, pecó Juanita, etcétera, etcétera, pero su pecado ya está pagado. Ahora, ¿qué te toca a ti hacer para que eso sea válido? Es creerle a Jesús. ¿Y qué es creerle a Jesús? Es seguirlo, es cambiar, es arrepentirme y decirle, Señor, quiero ser diferente, perdóname mis pecados, enséñame cómo debo vivir, enséñame cómo dirigir a mi familia bajo tu palabra, bajo tu santidad, Señor, etcétera, y en todas las áreas de nuestra vida. Por eso dice al final, entonces, si solo basta con creer en Jesús para ser justificado y perdonado, entonces ya no debemos hacer la ley, ¿verdad? Ya no debemos no robar,
no cometer adulterio, porque al final pues yo creo en Jesús. No, entiéndase que creer en Jesús es una transformación de vida. Es creerle a Cristo y seguir sus palabras, obedecer sus mandamientos. Eso es creerle a Cristo. Entonces yo creo que existe Dios, yo creo que envió a su Hijo Jesucristo, que su Hijo pagó por mi pecado, que resucitó, ¿verdad? Y que por gracia hoy soy salvo. Entonces si yo creo esto, mi vida tiene que ser transformada. Si yo creo que Jesús murió por mí, tengo que agradecer. ¿Y cómo le agradezco? Obedezco a su palabra. ¿Qué dice la Biblia? Pues dice que no debo robar, pues no robo. Y entonces he estado haciendo un negocio chueco en mi trabajo y no, sabes que ya no lo puedo hacer. Y dejo eso a un lado. Y todos los pecados que están en mi vida yo tengo que empezar a pedirle fortaleza al Señor y al Espíritu Santo para que me limpien. Señor, quita esto de mí. Mira, yo batallo con este pecado. Yo tengo mucho orgullo, o soy muy vanidoso, o soy muy lujurioso, o soy muy rencoroso, etcétera, ¿no? Todos los osos. Ayúdame, Señor, transfórmame. Y entonces cuando yo creo en Jesucristo, la ley se cumple, porque la ley exigía derramamiento de sangre por los pecados. Y cuando yo creo en la sangre del Cordero, entonces la ley se cumple, pero por gracia se me perdona a mí la vida. Amén. Entonces, hermanos, con esto cierro. Creo que somos muy afortunados en tener un Dios como el que tenemos, porque ciertamente es un Dios justo y también es amor. Y el amor en sí mismo lleva justicia. No es un amor condescendiente como el que a veces nosotros podemos tener. Es que amo mucho a mi hijo, ¿cómo lo voy a regañar? ¿Cómo lo voy a corregir? ¿Cómo le voy a dar vara? Ay, qué feo voy a sentir. El Señor a veces nos azota por amor, nos abraza por amor, nos enseña por amor, nos regaña por amor. Es un amor perfecto. Y este amor es parte de la vida del cristiano y debemos aceptarlo. ¿Sale? La ley misma es una muestra de amor de parte de Dios, porque sin la ley no podríamos tampoco, hermanos, disfrutar de los beneficios y las bendiciones que Dios ha prometido para su pueblo, ¿verdad? Entonces, hermanos, espero que haya quedado claro. De todos modos, ya saben que si ustedes tuvieran alguna duda, el pasaje en sí es un poco a veces difícil de leer. Las cartas del apóstol Pablo a veces, sobre todo los romanos, puede ser a veces difícil. Y con todo mi amor trato de aclararlo para ustedes y aprender junto con ustedes. Entonces, espero que esto haya sido de bendición como lo fue para mí. Y cualquier cosa pueden ubicarnos en Facebook o a nuestros números en la iglesia. Entonces, hermanos, pues estamos para servirles, que el Señor les bendiga. Vamos a orar y con esto terminamos. Padre, queremos agradecer, Señor, lo que hoy acabamos de estudiar, Padre. Yo te pido que nos des discernimiento, Padre, para que podamos no solamente entender estas cosas en el intelecto, Señor, sino poderlas aterrizar en el corazón. Porque, Padre, no había nada que nos hiciera especiales. Y no hay nada en nosotros que nos haga especiales. Pero, Padre, cuando tú viniste a nuestra vida, todo fue diferente. Y yo te agradezco, Padre, por los buenos momentos, por los malos momentos, Señor, que como cristiano he vivido. Por las críticas, por las burlas, por las buenas compañías, por la gente que me ha animado, Señor, y que ha apoyado a este ministerio, Señor. Yo te agradezco por lo bueno y lo malo bajo mi perspectiva, Señor, porque yo sé que todo lo que tú permites en nuestra vida es para bien. Gracias, Señor, porque sin tener esperanza, Señor, sin ser justos, sin tener manera de acercarnos a ti, tú diste a tu Hijo, Señor, para que pudiéramos acercarnos. Gracias por ese sacrificio perfecto, por ese amor que no está condicionado por lo que soy o dejo de ser, sino por tu naturaleza, porque tú eres amor.
Gracias, Padre. Yo te pido que bendigas a mis hermanos y a mí y que permitas que, Señor, esta palabra penetre nuestra vida y nos transforme, Señor. Ayúdanos, transforma nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor, no por lo que hacemos, sino por lo que tú estás haciendo en nosotros, Señor. Para ti la gloria, la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana, reunión de varones, y el domingo a las 11 de la mañana, bueno, el domingo 9 de la mañana para reunión de los niños, y 11 de la mañana reunión dominical para el resto de la iglesia. ¿Sale? Cuídense mucho, Dios les bendiga.